Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 1. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos juntos, hermanos, oremos juntos, amén. Padre Santo, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, dándote gracias. Gracias, Señor, en esta tarde por tu misericordia, Señor. Reconozco que es uno de los momentos más cruciales para cada predicador, Señor, que expone tu palabra. Te pido, Padre, que me ayudes, que me guíes. Necesito de ti, de tu ayuda, de tu auxilio, de tu guianza, Señor. Y sabemos, Señor, que al ser tú el que guías vamos a salir edificados. Sea que nos consueles, seas que enderece nuestros pasos, seas que nos exhortes, siendo tú, Señor, va a ser un alivio para nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Los domingos estamos en Éxodo, ¿verdad, hermanos? Pero siempre hacemos algunas pausas para que no se sienta muy tedioso, ¿verdad? Y el día de hoy, pues, vamos a hablar un tema que cuando yo lo estaba estudiando, bueno, hace creo como 5 o 6 años lo habíamos compartido, si no más recuerdo, ¿eh? Pero siempre cuando uno vuelve a escudriñar, a leer, pues siempre el Señor te vuelve a dar un poquito más, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, como dice el libro de Isaías, es una fuente inagotable. El Señor te da y te da y te da. Amén. En estos pasajes, hermanos, que hemos leído, nosotros lo conocemos como las bienaventuranzas o el sermón del monte. En este sermón del monte, hermano, vemos 8 bienaventuranzas donde el Señor muestra los que verdaderamente son dichosos desde el punto de vista de Dios. ¿Qué es una bienaventuranza? La palabra bienaventuranza, hermano, en griego es makairos, que quiere decir dichoso, afortunado, feliz. Eso es lo que realmente quiere decir la palabra bienaventuranza. Sin embargo, a pesar de que la palabra bienaventuranza significa dichoso, afortunado, feliz o bendecido, este sermón del monte que habla Mateo es un sermón confrontativo. Es un sermón que amonesta, es un sermón que los pone en contra de la pared, porque nombra ciertas cosas que yo no sé si para el tiempo que tenemos todavía no se manifiestan en la vida de nosotros, algunas cosas que se nombran aquí, como el ser pacificador, como la mansedumbre, como ciertas cosas que vamos a ir viendo. Entonces, desde esa perspectiva, entonces vemos nosotros que es un sermón que amonesta, que es confrontativo y que nos pone pues como entre la pared. ¿Por qué? Porque es un sermón donde la felicidad es contraria a lo que el pensamiento humano tiene, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto nosotros en la iglesia, lo que el hombre piensa lo que es la felicidad, ¿verdad? Repito, ¿por qué? Porque la felicidad de la que estamos acostumbrados o de la que está acostumbrado el ser humano en este tiempo y en el tiempo que el Señor Jesús habló las bienaventuranzas y hasta ahora es diferente a la que Dios habla en estos pasajes.
esta bienaventuranza o esta felicidad, porque lo que significa la palabra bienaventurado significa dichoso, afortunado, feliz. Esta felicidad es una felicidad que viene como resultado de la santidad. Es un gozo que viene como resultado de la santidad. Esta felicidad está basada en que Cristo es todo para nosotros. En eso está basada esta felicidad. Ahora, si usted nota, la bienaventuranza habla, por ejemplo, de pobres de espíritu, habla de mansos, habla de hambre y sed de justicia, habla de misericordiosos, habla de limpio corazón, habla de pacificadores, habla de ser vituperados y así consecuentemente. La pregunta es, en este inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando les da este sermón, porque aquí está iniciando, aquí ya viene después de la tentación, la pregunta es, ¿sus discípulos ya eran misericordiosos? Todavía no eran misericordiosos. ¿Ya eran discípulos de limpio corazón? Todavía no. ¿Ya eran pacificadores? Todavía no. Entonces, con esto vemos que todo lo que nombra, o todo lo que les nombra en estas bienaventuranzas a sus discípulos, y los discípulos que vendrán después de ellos, hablando de nosotros también, que es la iglesia, esto lo iban a desarrollar o lo iban a vivir con el paso del tiempo. Es decir, todo esto que está nombrando el Señor al inicio de su ministerio, no es que ellos ya eran, ellos lo iban a desarrollar. Entendemos que después de cuando viniera el Espíritu Santo y produjera, que hermanos, lo que conocemos nosotros como el fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que aquí nombra acerca del fruto del Espíritu. Dice, si antes en el mundo no éramos pacificadores, ahora entonces se supone que tenemos que ser ahora pacificadores. Se supone, ¿verdad, hermanos? Si antes en el mundo no éramos mansos, ahora se supone que ahora sí. Si antes no teníamos hambre y sed de justicia, entonces ahora en Cristo sí. Antes en el mundo se entiende porque estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora no. Ahora Cristo nos ha dado vida. Nos ha impartido vida. Amén. Entonces, curiosamente, hermano, nosotros vemos que el Señor lo da después de la tentación, porque en la tentación lo vemos en el capítulo 4. Luego vemos que Jesús inicia su ministerio. Repito, y no es de que ellos ya eran, ellos iban a ser. Entonces, tenemos esperanza, ¿verdad, hermano? Hay esperanza, ¿amén? Hay esperanza en Cristo. Y mire cómo comienza, ¿amén? Para ir viendo una de cada una. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿verdad? Vemos aquí dos grupos de personas y lo primero que vemos aquí es la multitud y después también vemos a sus discípulos. Y dice el verso 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bueno, lo primero que vemos es que cuando el Señor Jesús viene de lo que llamamos la tentación, el Señor viene a este monte, vienen sus discípulos con Él y viene también una multitud que lo seguía y se siente y Él comienza a enseñar. Hay una multitud ahí, aparte de sus discípulos. Y lo primero que vemos aquí es que dice la Escritura que el Señor vio a la multitud, dice, viendo la multitud, vio a la multitud, es lo que dice la Escritura, miró a la multitud. Ahora, esta frase, hermano, y viendo a la multitud, habla de una necesidad. Lo que realmente el Señor veía en ellos era una necesidad. Habla de un rebaño que necesitaba un pastor. Habla de gente que necesitaba ser guiada. Es lo que está viendo el Señor. Es decir, lo que el Señor Jesús en esta multitud está viendo es una necesidad espiritual. Mire bien, ya que en ese tiempo no había líderes piadosos. ¿Se acuerda cómo eran los fariseos, verdad? ¿Se acuerda, hermano? No había líderes piadosos. Se cree que en el tiempo del Señor Jesús, hermano, había cerca de 5,000 rabinos. Y no cualquiera podía ser rabino. Había cerca de 5,000 rabinos en Jerusalén. Es decir, había líderes con conocimiento, pero no tenían piedad. Había líderes preparados, pero no tenían misericordia. ¿Por qué? Porque esos líderes, hermanos, se habían corrompido y no había alguien que les proveera de una sana guianza espiritual. Estaban corrompidos.
¿Qué es esto? Esto habla de que había conocimiento, pero no había piedad. Había escasez de líderes piadosos. Con esto entendemos, hermano, que el conocimiento es muy necesario. Nosotros necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto o no? Mas, sin embargo, no basta con el conocimiento. Se necesita también, ¿qué, hermanos? La piedad. También se necesita la piedad. Es decir, el conocimiento tiene que ir acompañado con la piedad. Paul Washer dice que no es suficiente con ser un buen conocedor de las Escrituras. No está diciendo que no las conozcamos, no. Está diciendo que no es suficiente con ser un buen conocedor de las Escrituras, sino que este debe de ir acompañado con una conducta, con una buena conducta cristiana, con una buena conducta piadosa. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. El conocimiento, ¿qué tiene que añadir? Dominio propio. El dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Es decir, el conocimiento que adquirimos de las Escrituras es muy necesario, pero también tiene que venir acompañado con fe, virtud, dominio propio, paciencia y piedad, según el apóstol Pedro. Entonces, cuando Mateo dice que el Señor vio la multitud, habla de que Él miró la necesidad. ¿Por qué? Repito, porque había líderes, hermano, en ese tiempo, pero eran líderes que no tenían misericordia. Eran líderes que no tenían piedad, se habían corrompido. No había líderes piadosos que los pudiera pastorear a toda esa multitud. Recuerda que el Señor les dijo que los veía como ovejas sin pastor, ¿verdad? Dice el verso 1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Verso 2: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mira la primera bienaventuranza, verso 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que entender el contexto, en qué momento él está hablando. Hay muchos líderes religiosos, pero no tienen misericordia, no tienen mansedumbre, no tienen piedad. Y esta gente necesitaba ser pastoreada. Y lo primero que dice el Señor es: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire la recompensa, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa la palabra pobres en espíritu? Pobres en espíritu, hermano, tiene que ver con humildad. Fíjese bien, con humildad. Pobres en espíritu se refiere a una persona que reconoce que necesita a Dios. Yo necesito a Dios. Una persona pobre en espíritu entiende que no puede vivir sin Dios. Y si tú eres una persona que sabes que no puedes vivir sin Dios, entonces el Señor nos dice: dichosos. ¿Por qué? Porque sabemos que no podemos vivir sin Dios. Antes, hermano, no queríamos nada de Dios, pero ahora queremos todo de Él. Amén. Antes tratamos de escondernos de Dios, pero ahora, amado hermano, sabemos que sin Él no hay nada, porque Él es todo para nosotros. Antes escuchabas los consejos quizás de tus padres acerca de Dios y quizás querías vivir la vida como mejor te pareciera, pero ahora sientes dolor cuando hay un enfriamiento. No sé cuántos sienten un dolor, hermano, cuando se enfrían. Así pasaba, hermano, con muchos de nuestros jóvenes que se les sembró la palabra, hermano, y les pasará. No querían nada con Dios, se apartaban de Dios, huían de Dios, decían un día, pero muchos ahora no pueden vivir sin Dios en sus vidas. Ahí está la palabra, hermanos. ¿Qué dice el Señor? Dichosos los pobres de espíritu. Es decir, se entiende que son personas que no pueden vivir sin Dios. Cristianos que dicen: Señor, me rindo, y comienzan a depender de Dios. La palabra pobre de espíritu, hermano, en griego es tokos, que tiene que ver con una postura adoptada como de alguien que está pidiendo limosna, alguien muy necesitado. Entonces, de ese sentido, cuando habla aquí pobre de espíritu, está hablando de alguien muy necesitado,
que necesita la ayuda, en este caso necesita la ayuda del Señor. Reconocen su necesidad, reconocen que no pueden vivir sin Dios, y esto habla de depender también totalmente del Señor. La versión lenguaje actual dice: Dios bendice. No dice va a bendecir, dice Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Ahora mire bien, hermano, en estas bienaventuranzas, recordemos que entre la multitud, regularmente, también lo seguían muchos fariseos, escribas y saduceos, y estos grupos, hermanos, eran muy orgullosos. Una de las características de los fariseos, los saduceos y los escribas es que tenían su orgullo muy alto ellos. Con esto entendemos que los cristianos, hermanos, no deberíamos de ser orgullosos. No deberíamos. ¿Cuál es la recompensa? Heredarán el reino de los cielos. Tenemos que entender que cuando el Señor está hablando a la multitud y está con sus discípulos, entre ellos hay gente de ese calibre, orgullosa. ¿Y qué viene el Señor y le dice? Bienaventurados los que, los pobres de espíritu. Y tú eres una persona, hermano, que sabes que no puedes vivir sin Dios. Entonces el Señor nos dice: bienaventurados, dichosos. Amén. Verso 4, ¿lo tiene? Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice los que lloran, ¿verdad? Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, hermano, aquí en este texto, cuando habla de los que lloran, no habla de llorar por llorar. No está hablando de llorar por llorar. No habla de llorar porque somos llorones, porque somos chillones, o llorar por cualquier cosa. No está hablando de eso, porque hay gente, hermano, que de repente platica algo y comienza a llorar, ¿verdad? De repente mira una película y al final de la película se pone a llorar. No le podemos decir, termina la película y está, es que eres bienaventurado, bienaventurado. No, no está hablando de eso. ¿A qué llorar se refiere? Este lloro, hermano, tiene que ver con un dolor por el pecado. Hermano, si nosotros no tenemos dolor por el pecado, entonces estamos en serios problemas. En serios problemas. Ahora, nosotros sabemos que las lágrimas no nos salvan, hermano, porque muchos lloran y no hay cambio. Sin embargo, aquí habla de una aflicción por el pecado, y esta persona se siente afligido por haber ofendido a Dios. Esta persona se siente afligido por haber pecado, y el Señor dice: dichoso aquel que llora, porque cuando esa persona tiene ese dolor por el pecado, esa es una muy buena señal de sentir dolor por el pecado. En la segunda carta del apóstol Pablo, hermano, a los Corintios, el apóstol Pablo les escribe a los Corintios, dice que con muchas lágrimas. Fíjese bien, una carta dura, una carta fuerte, una carta difícil de digerir, pero la causa del lloro de Pablo era que era por la condición pecaminosa en que los corintios habían caído. ¿Recuerda, verdad? Había incesto, comían de lo sacrificado a los ídolos, había fornicación, había idolatría, había preferencia a ciertos predicadores, la centralidad del culto ya no era Cristo, había borracheras en la cena del Señor, había un espectáculo de lenguas, ministraban sin amor. Y Pablo, hermano, les escribe con muchas lágrimas por la condición pecaminosa en que habían caído. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, y dice él, con muchas lágrimas. Fíjese lo que dice él: con muchas lágrimas, no para que fueses contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. ¿Qué sentía Pablo, hermano, por el estado espiritual de los corintios? ¿Sabe qué sentía? Él sentía dolor. Y las lágrimas que él habla en este texto eran producto de ese dolor. Entonces, cuando dice bienaventurados los que lloran, habla de aquellos que sienten dolor por el pecado. Hermanos, fíjese bien, qué triste sería la condición de un cristiano
que llora por una película cuando termina, pero no llora por el pecado. Eso sería muy triste, ¿eh? ¿Verdad? Que de repente está viendo una película y al final está el hermano o la hermana con sus lágrimas, ¿verdad? También puede llorar, pero qué triste sería que llora por eso y que no llora por el pecado. Si el pecado, hermano, ya no nos duele, estamos en serios problemas, en serios problemas, si el pecado no nos duele. Cuando el pecado, hermano, cuando en un cristiano el pecado ya no le duele, es un síntoma de que el corazón se está endureciendo. Es un síntoma serio de que el corazón se está endureciendo. Lo más natural, hermano, es que cuando un cristiano peca, sienta dolor. Siente dolor. Así de que yo creo que cada uno de nosotros tendríamos que examinarnos muy personalmente, ¿verdad? Si yo siento dolor cuando peco, ¿qué dice el Señor ahí, hermano? En el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, que también se traduce como aflicción. Verso 5. ¿Vamos ahí? Dice, bienaventurados los mansos. ¿Qué más dice? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, ¿quién, hermanos? Los mansos. Los mansos. Es decir, está diciendo, cuando sean mansos, entonces van a ser realmente bendecidos. Esta bienaventuranza, hermanos, seguramente, mire bien, esta bienaventuranza seguramente incomodó a muchos de los fariseos, muchos de los saduceos y muchos de los escribas, que siempre estaban entre la multitud queriendo tentar al Señor. Recordemos, repito, que dentro de toda esa multitud siempre al Señor lo estaban siguiendo con el propósito de tentarle. Siempre los vemos ahí apareciendo de repente. Entonces esta bienaventuranza, hermanos, seguramente incomodó a muchos de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos, hermanos, eran bien religiosos, bien ritualistas, pero ¿sabe lo que menos tenían los fariseos, hermano? Lo que menos tenían era mansedumbre. ¿Se acuerdan cómo les dijo el Señor, hijo de quién? ¿De quién? Lo que menos tenían era mansedumbre. ¿Por qué, hermano? Porque estos fariseos esperaban a un Mesías como un juez. Estos fariseos esperaban a un Mesías con una espada, ¿ok? Como un comandante que viniera agresivo y acabar con todo el imperio romano. Ellos lo que ellos esperaban, a un Mesías agresivo, a un Mesías con una espada, a un Mesías que llegara y los acabara a todos, los matara a todos. Ellos esperaban a un Mesías así. Más sin embargo, viene el Mesías, viene nuestro Señor Jesucristo, y viene humilde y manso y les dice, no, sean mansos ustedes. ¿Cómo si estamos esperando un Mesías que venga y acabe con los romanos, con el imperio romano? Estamos esperando a un comandante, estamos esperando a un Mesías libertador, estamos esperando a un Mesías con espada. ¿Y tú nos dices que seamos mansos? Un contraste bien diferente, ¿verdad? ¿Qué le dice el Señor? Le dice que cuando sean mansos iban a ser verdaderamente dichosos. Amén, hermanos. ¿A quién esperaban los fariseos, hermanos? A un Mesías tipo libertador, a un Mesías que iba a derrotar el imperio romano con espada y de repente se aparece el Señor Jesucristo, lo ven humilde, lo ven manso y le dice, no, ustedes bienaventurados los mansos. Ahora, los discípulos ya eran mansos, para ese entonces todavía no. Pero después que fueron, hermanos, amén. Mire, la palabra mansedumbre, hermano, la palabra manso que usa el texto aquí en Mateo, en griego es praos. Fíjese bien. Y ese término praos, que es manso, se utilizaba cuando querían domar a un animal salvaje.
Por ejemplo, a un buey, una de las características del buey, hermano, es que son mansos, pero aún cuando lo hacen buey, no siempre es manso. De repente avienta cabezazos o avienta golpes, ¿verdad? Entonces, ese término praos, que es manso, se utilizaba cuando querían domesticar, domar a un animal salvaje, hermano. Y hasta que se le domaba, decían, no, ese ya está manso, ese ya está manso, ya está domesticado. Porque para eso se utilizaba. Más sin embargo, si ese animal salvaje, hermano, todavía no estaba domesticado, o ese buey o ese caballo, ¿no? Decía, no me dejo, ¿verdad? No me dejo porque yo así soy, ¿verdad? No estaba manso, entonces decían, bueno, todavía no lo pueden usar todavía porque todavía no está domado, pues. No lo podían usar para nada, hermano. Y necesitaba ser domesticado. No lo podían usar. ¿Usted se le va a acercar, hermano, a un animal que no es manso? ¿Verdad que no? ¿Qué nos enseña esto? Eso nos enseña que muchas veces el Señor, hermano, nos quiere moldear, fíjese. Nos quiere moldear. Y a veces no nos dejamos moldear, ¿Cierto o no, hermano? Muchas veces el Señor nos quiere moldear. Y muchas veces no, como que no nos dejamos, estamos en conflictos, estamos en peleas. Y así no nos puede usar el Señor, hermano. Mire, hermano, ser manso no es ser débil, ¿Me escuchó? Ser manso no es ser débil. Ser manso no es decir, no, este no tiene autoridad. Al contrario, ser manso es tener autoridad sobre sus pasiones. Eso es ser manso. Tener autoridad sobre sus pasiones. Pues, sin embargo, se ha acuñado en la iglesia cristiana decir, no, yo soy manso, pero no menso. Porque si soy manso, todos me van a pisotear, entonces no me dejo. Eso se ha acuñado en la iglesia cristiana. Bueno, veamos lo que le pasó a muchos de los profetas, ¿verdad? Pregunta, ¿cuántos de nosotros, hermanos, no éramos mansos? Pero ya somos. O ya son. Ya nos puso el freno el Señor. Ya reaccionamos diferente, ya hay más cordura. Bueno, no nos equivoquemos, ser manso no es debilidad, Eso no es debilidad. Ejemplo, Pedro, ¿cómo era, hermanos? ¿Se acuerdan cómo era Pedro? Era indomable, ¿verdad? ¿Y cómo lo vemos después? Lo vemos manso. Abraham y Lot, ¿cómo era Abraham, hermanos? Abraham era un guerrero, hermano. Abraham era de armas tomar, no creo que no, ¿Con cuántos hombres se fue a la guerra, hermanos? 300. Fíjense, era un guerrero. Era de armas tomar. Pero mira bien, pero cuando tiene diferencia con Lot por causa de los pastores, ¿cómo vemos a Abraham? ¿Cómo lo vemos? Pregunta, ¿quién tenía el derecho de escoger primero? Exacto. ¿Pero qué hizo Abraham? Escoge tú. Está bien. ¿Para qué pelear? Escoge tú. ¿Y cómo le fue a Lot, hermano? Le fue mal. Moisés. ¿Cómo era Moisés cuando estaba en Egipto, en el mundo? ¿Cómo era Moisés? Mira, Moisés, hermano, tenía una mente tan tremenda
que cuando mató al egipcio dice que lo escondió. Fíjese la mente, que lo escondió. Y al día siguiente, hermano, como si nada, empieza a reprender a dos del pueblo de Israel porque estaban peleando. Como si dijera, no pasó nada, ¿verdad? Pero lo tenía escondido. Es como, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Todo salió a la luz. ¿Y qué hizo Moisés, hermano? ¿Qué hizo? Vámonos para Estados Unidos, ¿verdad? ¡Vámonos! Imagínense, hermano, que alguien venga aquí y se sienta al lado de ti, que hayan matado a alguien allá en México, y uno sin saber, y allá lo mató y lo descuartizó, fíjese, lo escondió, y aquí se sienta. Hermano, te invito a mi casa. Bienvenido, te invito a mi casa. Sin saber. Las hijas de Jetro. Una mente tremenda, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vemos a Moisés? En Números 12:3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué hizo Moisés cuando murmuraron de él? Ahorita me la va a pagar María y Aarón. No, ahorita lo veo allá afuera. No, esto no se queda así, Señor. ¿Sabe lo que hizo? Se puso a orar. Saulo. ¿Cómo era Saulo? Dice la Escritura que el objetivo de Saulo era matar a todos los cristianos, y dice que respiraba amenazas. Es decir, allí en Hechos 9:1 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Quizá, hermano, eso no lo dejaba dormir a Saulo. Se dormía con, voy a matar. Se despertaba y ese era su desayuno, los voy a matar a los cristianos. Pero ¿cómo lo vemos después? 2 Corintios 10:1 dice, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre. David. ¿Cómo era David, hermano? Era sanguinario, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vemos más adelante cuando Saúl lo está persiguiendo, hermano? No levantó su mano. Así de que tenemos esperanza. Y el último, nuestro Señor Jesucristo, pudiendo derramar toda su ira, todo su poderío, con justa razón, que fue el Señor manso. Fue manso. Y mire la recompensa, ¿verdad? Estamos en el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, la recompensa. ¿Por qué está diciendo esto el Señor? Recordemos que entre la audiencia hay fariseos, saduceos, escribas, y estos grupos religiosos esperaban un Mesías fuerte, victorioso, con una espada, guerrero, como un comandante, donde a través del Mesías iban a heredar la tierra. Dice el Señor, no, los mansos recibirán la tierra por heredad. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dice que, hermanos, serán saciados. Ahora, esta hambre y sed de justicia, hermanos, se refiere, como ponen algunos comentaristas, se refiere a la salvación, se refiere a esa hambre de estar llenos de Dios, a esa hambre de estar llenos de Dios. Porque nosotros nos tendríamos que hacer una pregunta, hermanos, ¿de verdad tenemos esa hambre de estar llenos del Señor? Porque mire bien, una cosa, hermano, es haber recibido la salvación, y otra cosa es esa hambre por el Señor que no se nos debe de quitar. Por ejemplo, yo he escuchado decir, yo cuando yo me convertí, yo leía mucho la Biblia. Cuando yo me convertí, yo oraba mucho. Cuando yo me convertí, yo evangelizaba mucho. Cuando yo me convertí, no fallaba ningún culto. Y ahora, un dolorcito de cabeza bien pequeño ya. El mártir. ¿Y ahora qué pasó?
Diga algo que no es tan importante y no, que se espera el culto. ¿Sabe qué, hermano? Se quitó esa hambre. Se quitó esa hambre. El Señor aquí compara el hambre con la que nos da, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad, hermanos? Ayer cómo comimos, Pero usted sabía, hermanos, que uno de los pecados más comunes, como ponen algunos comentaristas de sana doctrina, el pecado de los más comunes de los cristianos es que ya no oran como cuando estaban en su primer amor. Ya no tienen esa hambre como cuando estaban en su primer amor. ¿Y qué es esto? Es que no hay hambre por estar en comunión con Dios. ¿Cuál es la recompensa, hermano? Serán saciados. Si la presencia de Dios saciará sus vidas. Amén. Entonces nosotros no tenemos que hacer esta pregunta. ¿Hay esa hambre como al principio, hermano, cuando llegamos a los pies del Señor? Antes todo podía esperar, menos el Señor. El Señor primero para nosotros, siempre, siempre. Pero se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando. Verso 7. ¿Qué dice? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué, hermanos? Misericordia. Aquí la palabra misericordioso, hermano, también se traduce como compasivos. Repito, en esa audiencia también había fariseos, escribas, saduceos, porque siempre lo estaban viendo la manera como tentar al Señor. Esos fariseos despreciaban a las mujeres, a los gentiles, a los esclavos, a los samaritanos, a las viudas, a los pobres, a los huérfanos y a todos los que no tuvieran según ellos su nivel. No está en mi nivel, lo voy a despreciar. Su nivel, ¿verdad? Y lo menos que tenían ellos, hermano, era misericordia. Menos misericordia. La misericordia en ese tiempo estaba bien escasa de parte de ellos. Y la misericordia sigue escasa en estos tiempos. Ser compasivo en el tiempo del Señor era una señal de debilidad. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era tiempo de conquistas, de emperadores, del más fuerte, de reyes. Un emperador, una ciudad conquistaba otra ciudad. Y eso era lo que se movía en ese tiempo. Entonces ser compasivo, ser misericordioso, no, es débil. Era una señal de debilidad en ese tiempo. ¿Qué dice el Señor? Bienaventurados los ¿qué? Los misericordiosos. Es decir, van a ser verdaderamente felices cuando sean misericordiosos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, tener misericordia? Pues orando, perdonando y predicar el Evangelio, hermano, es un acto de misericordia. Cuando tú estás predicando el Evangelio en la calle a la gente que necesita, estás haciendo un acto de misericordia, estás dando lo mejor. Es un acto de misericordia. Pero también muchas veces en la iglesia a nivel general a veces nos falta la misericordia cuando alguien peca. Y usted sabe, hermano, que cuando un cristiano peca, cae sobre esa persona la vara del Señor. Usted sabía eso, ¿verdad? Porque dice que la disciplina del Señor es ¿para qué? Para que haya frutos apacibles. Frutos apacibles. Fíjese bien, ¿eh? Cuando un cristiano peca, hermano, ¿qué es lo que le viene? Viene el azote del Señor. ¿Por qué? Porque lo ama. Al que lo toma por hijo, disciplina, lo azota, lo ama. Si no, ¿sois qué? Bastardos. Entonces, cuando alguien peca, el Señor lo azota, hermano, pero para un bien, para que produzca frutos apacibles. Sin embargo, hermano, en ocasiones sabemos que esta persona está bajo la vara del Señor y en ocasiones nosotros no mostramos misericordia. Mire bien, cuando Pablo perdona al ofensor,
En su segunda carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo perdona a los vencedores, en su segunda carta a los Corintios, Pablo le dice a la iglesia, por favor, te lo estoy parafraseando, le dice, perdónenlo, porque yo ya lo perdoné. Recíbanlo, no lo querían recibir, recíbanlo porque yo ya lo recibí, ya se arrepintió, perdónenlo. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 5, dice, porque si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, para no exagerar a todos vosotros. Verso 6, le basta a tal persona esta reprensión, hechas por muchos. Todos le estaban dando, todos, hermanos. Verso 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis, dice Pablo, debéis de perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Parece ser que lo había expulsado de la congregación del apóstol. Creen algunos que era aquel muchacho que tenía por mujer a la esposa de su padre. Creen algunos comentaristas. Y en la primera carta Pablo lo trató fuerte, con lágrimas, pero fuerte. Y se arrepintió, al parecer se arrepintió. Y una vez que se arrepintió, los hermanitos ya no lo querían recibir. No, ¿cómo lo vamos a recibir si esto nos hizo? ¿Y qué dice Pablo? Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Es decir, no solamente, hermano, es perdonar con boca, sino mostrar el amor. Porque eso es lo que está diciendo el apóstol ahí. Segunda de Corintios 2:5. Si usted lee arriba en su Biblia, dice Pablo perdona a los vencedores como título. Porque yo puedo decir a alguien, hermano, yo te perdono. No, yo también te perdono, pero no te quiero ver cerca de mí. Y Pablo aquí dice, muestren el amor. Fíjense bien. Muestren el amor. Están muy serios todos, hermano. Muéstrenle el amor. Amén. Eso dice el verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, que tiene que ver con perdón. Muestren el amor. No solamente decirlo con la boca, hermano, sino mostrar. Verso 8. ¿Estamos ahí? Bienaventurados los de limpio corazón. Fíjense, qué tremenda. Los de limpio corazón, porque ellos verán. Mira la recompensa. Ellos verán a Dios. A ver, hermanos, vamos a examinar nuestros corazones. Primero yo y también usted. En Israel, hermano, en ese tiempo lo menos que tenían era un limpio corazón. No había líderes piadosos. Estaban bajo una conquista, estaban bajo presión. Había muchos líderes, pero no eran piadosos, no eran buenos pastores. Amaban mucho la apariencia, pero no amaban a Dios. Es decir, no había un corazón limpio. Por ejemplo, Nicodemo, hermano, tenía una buena moral, pero no era santo. Porque como dicen uno de los puritanos, la moralidad no nos lleva a la santidad, pero la santidad sí nos lleva a la moralidad. Que es diferente. Alguien puede tener una buena moral allá afuera, una persona que no conoce a Cristo puede tener una buena moral, pero eso no lo va a salvar. Pero me gustó lo que dice uno de los puritanos, ¿verdad? La moralidad no nos lleva a la santidad, pero la santidad sí nos lleva a la moralidad. La santidad. La palabra, hermano, corazón limpio en griego es kataros. Mire bien. Y habla de estar constantemente examinando nuestro corazón y limpiarlo. Como cuando tú estás en un cuarto,
y ya lo ves sucio, no, necesito limpiar este cuarto. Pero ¿qué pasa si está el cuarto y más sucio, y más sucio, y más sucio, y más sucio, y más sucio? De eso está hablando aquí cuando habla de la palabra corazón limpio, cataros, de limpiar una suciedad, de estar constantemente haciéndole un aseo, una limpieza al corazón. Así de que, hermanos, examinemos nuestro corazón, cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué tan limpio está nuestro corazón? Porque hay una recompensa. ¿Cuál es la recompensa, hermanos? Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Habla de examinarnos nuestro corazón. ¿Qué tan limpio está? Recordemos que ya habló de la misericordia, ya habló de la paciencia, ya habló de los que les duele el pecado, ¿verdad? ¿Qué tan limpio está? Verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios, pacificadores. Aquellos que no están causando rencillas entre hermanos. Mira lo que dijo este hermano. Están causando pleitos. Como una persona que está entre medio y está causando pleitos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En base, hermano, a muchas revueltas que había en ese tiempo, porque estaban bajo el imperio romano, y que los fariseos, repito, esperaban un Mesías que les hiciera la guerra a los romanos, el Señor les dice, no, ustedes tienen que ser pacificadores. Pacificadores. ¿Qué está diciendo? Que busquen la paz. Habla de personas que busquen la paz. Porque imagínese, hermano, que vengan inconversos aquí a la iglesia y nos encuentren peleando, hermano, y no tenemos paz unos con otros, y cada quien jala para su molino. En una guerra todos pierden, hermano. Va a decir el Señor, bueno, lo hemos dicho anteriormente, hermano, en las clases pasadas, que Dios pone siempre una iglesia para que sea luz. Amén. Bienaventurados los pacificadores, buscar la paz. Ya llegó ya me arruinó el culto de oración. Buscar la paz. Amén. Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la injusticia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Aquí lo toman como una bienaventuranza, porque una tiene que ver con la otra, algunos comentaristas. Ok, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a quién, hermanos. Jeremías, Ezequiel, esos hombres que eran bien dedicados a su vida espiritual. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Antes de vosotros, es decir, como ponen algunos comentaristas, hermanos, estas bienaventuranzas es el resultado de las anteriores. Cuando tienes hambre de Dios, cuando eres misericordioso, cuando eres pacificador, cuando lloras por el pecado, cuando eres manso, cuando muestras humildad, cuando dependes de Dios, ante todas las circunstancias, lo más seguro es que seas perseguido, criticado, como vituperado. Habla de gente que vive para Dios. Amén.
Señor nos muestra tres tipos de cosas aquí que hace el mundo contra estos cristianos que nombró, o estos que se va a desarrollar estas virtudes. Uno, persecución. La palabra persecución en griego aquí se traduce como cacería. Recordemos cómo murieron históricamente, la historia del cristianismo muestra cómo murieron los primeros cristianos y los apóstoles. Número dos, vituperio, insultos en nuestra cara, pero por causa de que tú eres manso, ¿verdad? De que tú eres pacificador. Y tres, toda clase de mal mintiendo. Todas esas persecuciones vienen por una razón. ¿Cuál es? Porque eres cristiano. Simplemente por eso. Pero no cualquier cristiano, sino un cristiano que busca la paz, un cristiano que tiene mansedumbre, un cristiano que es misericordioso, un cristiano que está buscando constantemente limpiando su corazón. Ahora, el Señor está diciendo que se van a acabar los vituperios, la persecución. ¿Está diciendo eso? No está diciendo eso. Eso va a seguir. Por eso dice el verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si lo hicieron con ellos, también, hermanos, lo van a hacer con